Espejo Urbano. 2 de la tarde con 11 minutos y nosotros ya arrancamos con nuestro programa y nuestra primera entrevista es un tema que nos interesa y del cual estuvimos hablando la semana pasada porque el 8 de febrero se conmemora el Día Internacional del Internet Seguro y nosotros estuvimos conversando sobre este tema, pero prometimos tener una conversación con invitado en cabina que nos pudiera dar un poco más de información con respecto a este tema y sobre todo dar soluciones. Justamente hoy vamos a hablar sobre una campaña de Child Fund Ecuador que impulsa denominada Naveguemos Seguros. Hoy vamos a hablar con Grace Vázquez, especialista en comunicación y abogacía de Child Fund Ecuador, y ella va a poder contarnos un poco sobre lo que ella ha preparado junto con su equipo alrededor de la campaña y también con la experiencia que tiene en formación y defensa y protección de los derechos de la niñez y adolescencia en diferentes organismos, tanto públicos y privados, por lo cual nos podrá dar muchas más luces con respecto a lo que deberíamos conocer, tal vez lo que no conocemos con respecto a seguridad en Internet y también lo que podríamos hacer. Bienvenida, Grace, qué gusto tenerte en el programa. Muchas gracias, un saludo desde Child Fund Ecuador. Muchísimas gracias, Clara María, por este espacio. Consideramos que es muy importante que los medios de comunicación puedan estar primero atentos a lo que está pasando, ¿no es cierto?, en las redes sociales, pero además que puedan ser también un medio de sensibilización y de concienciación. Bueno, Child Fund Ecuador desde el 2018 es parte de un pacto por una Internet segura que tiene el país y parte de la política pública que está desarrollando en este momento el Ministerio de Telecomunicaciones junto con 22 instituciones públicas y privadas. El objetivo principal es que podamos generar un entorno seguro para niños, niñas y adolescentes y se trabaja en varias aristas. Una es la normativa para incorporar, por ejemplo, dentro de la reforma al Código Integral que en este momento se está haciendo de los derechos de niñez, precisamente los derechos digitales. También estamos trabajando para que puedan desarrollarse algunas herramientas para que las instituciones públicas, sobre todo, tengan mecanismos para generar, ¿no es cierto?, temas de sanciones y, sobre todo, perseguir los delitos. Por otro lado, también se está organizando y se está logrando hacer unas articulaciones importantes para poder trabajar en una campaña sostenida durante todo el año con mensajes precisamente que puedan, por un lado, apoyar a los padres, a los docentes, a los cuidadores de niños y niñas con mensajes para cómo potenciar el Internet. Nosotros consideramos que es importantísimo, así y lo ha demostrado durante la pandemia, para lo que es educación, recreación, comunicación. Pero también, y esta es la parte que nos importa muchísimo a la campaña, tenemos muchos riesgos y varios peligros que los niños enfrentan cuando están dentro del mundo virtual. Entonces, lo que queremos es trabajar para que los padres, las madres puedan conocer mucho más, entendiendo que hay una brecha digital. Solo 3 de cada 10 adultos tienen un aprestamiento o un conocimiento sobre la Internet y las redes sociales. Eso quiere decir que aproximadamente 7 de cada 10 adultos no conocen o tienen una brecha muy grande respecto a lo que significa, ¿no es cierto?, esta navegación segura. Entonces, nuestra campaña va dirigida hacia ellos y ellas. Justamente estaba revisando los datos con respecto a lo que ustedes informan de la última encuesta del INEC que muestra que los usuarios de Internet crecieron en el 2020 un 11.5%, tanto en la zona rural como urbana. Y esto se debió o se debe al cambio que se generó en nuestras vidas en los últimos 2 años y es mayor interacción obligada a los dispositivos digitales, a las pantallas. Y esto, por supuesto, trajo ventajas en la medida de lo posible, pero también trae desventajas, que son esos riesgos que tú comentas. Pero me gustaría, igual me deja un poco alarmada el dato que me das, ¿no? Que sea solamente 3 de cada 10 padres de familia que conocen realmente cómo navegar seguramente en Internet. Entonces me gustaría que nos contaras un poco cuáles son esos riesgos frecuentes a los que están inmersos los niños, las niñas y sobre todo pues este rango, ¿no?, etario y los adolescentes. Entender un poco en qué están, a qué se ven expuestos. Bueno, hay algunos delitos que van creciendo, digamos, en complejidad y también en el daño que pueden generar a los niños, niñas y adolescentes. Tenemos una práctica muy común que lamentablemente se ha ido profundizando, que es el cyberbullying, que es precisamente
generación de mensajes, de chismes, inclusive de memes, ¿no es cierto?, en donde se agreden, sobre todo entre pares, es decir, se agreden a los amigos, a las amigas, entre comillas digo amigos, amigas, es decir, aquellas personas que nos molestan, les generamos algún tipo de información o comunicación que suele ser falsa, pero que también afecta muchísimo a la autoestima de los chicos y chicas. Entonces, este es como un primer daño que se está haciendo, un primer riesgo que enfrentan los chicos a través de las redes sociales. Pero luego ya tenemos los delitos, ¿no? Tenemos delitos como el grooming, en donde es un adulto utiliza un perfil falso de adolescente para acercarse a otro adolescente o a otra adolescente con sobre todo fines sexuales, y ese ha sido uno de los temas más graves, y por eso alertamos siempre a los padres y a los chicos y chicas de que tengan mucho cuidado de quienes se hacen amigos, porque a veces uno, por querer tener una gran comunidad que le esté siguiendo, solemos dar aceptado a todas las personas que nos solicitan, ¿no es cierto?, ingresar a nuestras redes sociales, pero tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo con quién estamos entablando comunicación. El otro delito es el sexting, que por sí no necesariamente es un delito, pero se vuelve como tal cuando las personas comienzan a difundir fotografías, por ejemplo, audios o videos con contenido sexual sin nuestro consentimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que generalmente los adultos pueden estar intercambiando fotografías, los adultos, con contenido sexual. Sin embargo, esto se convierte en un delito cuando se está difundiendo esta información sin nuestro consentimiento. El problema es que en los niños, niñas y adolescentes puede haber un engaño, ¿no es cierto? Y además esta difusión se convierte en pornografía infantil. Entonces, y después también en un mecanismo para extorsionar. Entonces ahí aparece la sextorsión, que es otro de los delitos. Y el que nos parece, por supuesto, absolutamente grave, además de los que ya he mencionado, pero que consideramos que el país todavía tiene un gran desafío, es la pornografía infantil, en donde realmente la captación que se ha hecho en los últimos años a través de las redes a niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual y de pornografía infantil es gravísimo y es altísimo, pero hay un subregistro y muy pocas personas lo denuncian. Tendemos, y ese es el mayor riesgo, a creer que lo que pasa en el mundo virtual no afecta físicamente a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese es un riesgo que tenemos que ir superando, ¿no es cierto? Porque efectivamente, si vemos, por ejemplo, el caso, el alerta Emilia surge precisamente de la captación que se hizo a una niña a través de las redes, se la identificó a través de redes sociales y después se la raptó en la calle y sabemos el triste desenlace, ¿no es cierto?, de Emilia. Entonces, creo que es muy importante en eso que tengamos cuidado. Y bueno, luego hay otros también riesgos, como que los niños, niñas y adolescentes tengan contacto con contenidos que son violentos, que son inapropiados. Hay una serie, por ejemplo, de retos que han surgido de las redes sociales que ponen a los niños en riesgo e inclusive los pueden llevar al suicidio, a las autolesiones. Es decir, ahí también tenemos que tener cuidado. Y por supuesto, hay también en este momento un estudio que habla sobre las ciberadicciones, es decir, los niños, niñas y adolescentes que pueden pasar horas de horas conectados a los juegos en línea o también a las navegaciones en las redes sociales, pero claro, eso se vuelve un problema cuando perjudica efectivamente y los niños dejan de hacer otras cosas por estar conectados. Entonces nos parece que esos son algunos de los riesgos con los que tenemos que ir trabajando, primero entendiéndolos y luego encontrando varios mecanismos y herramientas para ir mitigándolos. Absolutamente. Los desafíos de los padres y madres de familia de hoy son muchos. Digamos que siempre los padres y las madres tienen muchos desafíos, pero pienso que en tiempos de Internet, en tiempos de interacción vía redes sociales, son muy, muy fuertes, digamos, son desafíos muy importantes. Y como tú decías, lo ideal sería poder tener padres y madres o cuidadores informados y educados. Para todo esto, ustedes han generado la iniciativa Naveguemos Seguros, que lo que hace es brindar herramientas a esos padres, a esas familias y también a los niños, niñas y consumidores adolescentes de Internet que les hagan entender un poco esos riesgos y también encuentren algunos mecanismos. Yo estoy navegando la página web que es Naveguemos Seguros, me imagino que en Google la pueden encontrar así. Naveguemos Seguros, tú me dirás si hay un link directo, porque yo entré a través del link enviado por ustedes,
y tiene algunos artículos y material para descargar, ¿no? Como que lo que tú hablabas, qué es el sexting, guía de protección de violencia en Internet, qué es el grooming y una práctica de acoso de niños y niñas, cómo detectar páginas falsas, cómo son páginas utilizadas por estafadores para engañar a las personas. También tienes una guía de consejos para el uso más seguro de Internet y precisamente me habían compartido ustedes también una guía que es un acuerdo familiar para un uso seguro de Internet. Háblanos un poco de la campaña en general y de esas herramientas específicas a las cuales las personas que nos acompañan hoy en el programa, nuestros oyentes, podrían acceder, descargar, porque yo lo veo muy interesante y pienso que parte de iniciarse en este mundo de paternidad digital tiene que ver con conocer con detalle cómo comportarse en estos tiempos. Sí, bueno, muchísimas gracias, Clara. Sí, hay unos temas que nos parece que en la campaña buscan precisamente articular a otros actores, pero sobre todo que podamos difundir esta información que ha llegado de la estimación que nosotros tenemos a más de 2 millones de niños, niñas, adolescentes, personas adultas, por supuesto, que han estado muy vinculados o que les han interesado muchísimo eso, porque han logrado descargarse, acceder a los materiales, porque hemos estado también trabajando mucho en talleres, comprometiendo y trabajando mucho con docentes. Entonces, ese ha sido como un ejercicio permanente para poder, como decíamos, ir articulando diversos actores. La página web en la que tú mencionas, que es https, o sea, www.naveguemosseguros Child Fund Ecuador. En esta página lo que se puede encontrar precisamente son guías parentales para distintos ámbitos. Uno, por ejemplo, es cómo poner controles parentales en nuestros dispositivos electrónicos y también en las redes. Todos los dispositivos y todas las redes sociales tienen controles parentales. Es decir, los padres, de una forma muy sencilla, pueden ingresar y pueden, además, sobre todo, gestionar la red y garantizar que sus hijos no accedan a contenidos que puedan ser peligrosos. Entonces, ese es un tema que les estamos insistiendo mucho a los padres. Entonces, uno ingresa y ustedes tienen en esta página web varios links donde van a poder ir encontrando cómo colocar controles parentales en YouTube, cómo colocar controles parentales en Facebook, es decir, en un montón de redes sociales. Y también lo pueden hacer, por ejemplo, ahora en las plataformas de streaming, ¿no es cierto?, que están siendo muy famosas, en donde las personas también están accediendo a películas y a contenidos de videos. En todos estos se pueden colocar controles parentales. Esa es unas primeras herramientas. También pueden encontrar herramientas para poder generar claves seguras, para poder también evitar el riesgo del robo, ¿no es cierto?, de la información, muchos consejos. Y el principal, que es el que tú has mencionado, que es llegar a acuerdos con los hijos e hijas. Nos parece que es importantísimo que retomemos los procesos de comunicación. Nosotros hicimos comunicación intergeneracional, es decir, entre adultos y niños, niñas y adolescentes, que no sea el único mecanismo para acercarnos a los hijos, el decirles, les vamos a quitar los dispositivos, te portaste mal, te quité los dispositivos. Entonces el niño comienza a generar una reacción negativa frente a eso, en vez de una reacción de confianza. En esta relación de confianza precisamente el acuerdo familiar que estamos planteando es que precisamente se vaya estableciendo con los niños, dependiendo de su edad, ¿no es cierto?, y de este grado de desarrollo que van teniendo, algunos, por ejemplo, horas de navegación, lugares de navegación, las páginas en donde podrían estar navegando, accediendo a la tecnología. Que se vaya también generando algunos compromisos respecto de los horarios, ¿no es cierto?, de las preguntas. Uno puede hacerle muchas preguntas de en qué redes estás navegando, cuáles son tus temas de interés, qué es lo que te parece más importante. Es decir, nosotros tenemos que retomar esa iniciativa de acercarnos sin cuestionar, sino más bien tratando de entender y escucharles a los niños, niñas, adolescentes para poder ir comprendiendo, ¿no es cierto? Hay un tema muy importante que nosotros hablamos, decimos, por ejemplo, que identifiquen qué es lo público de lo privado y de lo íntimo. Lo público es algo que a lo mejor podemos publicar, ¿no es cierto?, que no necesariamente nos va a poner en riesgo, pero hay cosas que son privadas e íntimas que el momento que las publicamos nos pueden afectar
en nuestra autonomía, en nuestra identidad, en nuestra integridad física, psicológica, sexual. Entonces, es importantísimo que esos temas se hablen. Les invitamos mucho a los padres, por ejemplo, que acompañen a sus hijos durante la navegación para que inclusive les puedan ir enseñando cuáles son contenidos, noticias falsas. Pero esto, claro, tiene un gran desafío para los adultos y por eso también la campaña Naveguemos Seguros generó estas herramientas sencillas para que podamos también los adultos irnos acercando a la Internet, a las redes sociales. Voy a terminar con una analogía. Estoy leyendo el acuerdo, que es súper interesante todo lo que estás diciendo, pero también es muy interesante me gustaría describir un poco, leerlo, porque la idea de este acuerdo es que es un documento de 5 páginas que se supone que yo firmo con mi hijo, ¿es así? Sí, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese acuerdo, primero dice que es un acuerdo familiar para el uso seguro de Internet. Entonces, te da la descripción de que es un acuerdo familiar para tener una conversación entre familia de cómo usar el Internet y discutir asuntos relacionados. Luego, hay la pregunta, ¿qué se debe considerar antes de crear un acuerdo? Y da ahí datos interesantes como, por ejemplo, niños y niñas de 3 a 5 años deben usar el Internet siempre acompañados. Los contenidos que puedan revisar junto a ellos deben ser analizados y elegidos previamente. Deben tener claro el tiempo máximo de uso de los dispositivos electrónicos. Luego se van a niños de 6 a 9 años, de 10 a 13, de 14 años, en donde me pareció interesante porque ya ahí dice, los controles parentales ya no tienen mucha utilidad, pero sí los acuerdos sobre el contenido al que se puede acceder por Internet, que es precisamente el acuerdo familiar del cual estamos hablando. Y más abajo, que está el modelo, hay ciertas preguntas, ¿no? Donde dicen primeros acuerdos. ¿Estamos todos y todas de acuerdo en cambiar algunos comportamientos en Internet? En teoría, pues el niño o niña debería decir sí, o el adolescente, ¿no? Todos estamos de acuerdo en formar este acuerdo y estamos felices de tenerlo. También otra pregunta es, ¿vamos a revisar este acuerdo y actualizarlo cada tantos meses? ¿Quiénes van a ser parte? Y de ahí los usuarios de Internet de la casa o de la familia. En realidad me parece una herramienta muy útil porque le da una formalidad a esta conversación, le da una seriedad al niño, a la niña, a los hijos en la casa, de que realmente lo que yo estoy consumiendo en Internet tiene valor y que mis papás me están cuidando, ¿no? Es decir, como hijo y como padres, es decirle a los hijos, tenemos una guía para hacerlo correctamente. La idea es que las personas puedan descargarse este acuerdo y aplicarlo en sus casas. ¿Cuál es el objetivo específico de guías como estas? Sí, primero, como tú muy bien has mencionado, es la aplicación. Y segundo, seguir motivando a que las personas comiencen a interesarse en estos temas. Es decir, la invitación de firmar un acuerdo es tratar de sentarse en una mesa con los hijos e hijas a revisar efectivamente cuáles son nuestras prácticas en Internet. Entonces, este acuerdo además parte de un supuesto que nosotros hicimos. Cada vez los padres me preguntan y dicen, ¿a qué edad mi hijo debería tener las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y nosotros le decimos, ¿a qué edad usted le dejaría salir solo a su niño a la calle? Entonces es como la pregunta de ¿y cómo lo prepararía para que en un momento dado pueda manejarse autónomamente, ¿no es cierto?, en el espacio público. Entonces es como una pregunta y es la misma aplicación el momento que estamos hablando del Internet y las redes sociales. Empezamos acompañando el proceso, enseñando unos hábitos, estableciendo estos acuerdos y luego paulatinamente va a irse complejizando. Y por supuesto, para los adolescentes muchas veces puede ser ¿por qué mi papá quiere estar averiguando en qué estoy? Y entonces la pregunta es que si nosotros vamos generando desde más pequeños, ¿no es cierto?, este hábito de conversar o también el de brindar estos espacios de confianza, seguramente vamos a tener más posibilidades de identificar, por ejemplo, comportamientos que puedan generarles daño. A veces muchos padres les dicen, ya establecí el acuerdo, pero no me hace caso. Entonces decimos, sí, es cierto, va a ser un diario de conversación permanente, una preocupación permanente, pero también ustedes pueden tener algunos mecanismos. Por ejemplo, si el niño o el adolescente se siente angustiado en el momento que va a contestar las redes, está de pronto deprimido, tiene miedo que le llamen, algo sucede y se esconde. Esas son actitudes, ¿no es cierto?, que tendrían que llamarnos la atención y que lo que nos invitan precisamente es a sentarnos y a conversar a partir de estos acuerdos. Hay otra herramienta donde también les decimos cuáles son aquellas 10 preguntas que serían básicas de realizar para prepararles a nuestros hijos, por ejemplo, para navegar por redes sociales. ¿Qué te están pidiendo? Por ejemplo, ¿qué datos te están pidiendo en la red?
con quiénes estás contactándote, cómo estás tú decidiendo a quiénes aceptas, qué otros temas te gustarían explorar. Es decir, hay varias preguntas. Esa es otra herramienta, por ejemplo, que también tiene este objetivo de generar algunos, sobre todo contenidos que les puedan ayudar a los padres a iniciar esta aventura por el Internet, ¿no es cierto?, junto con sus hijos e hijas. Gracias, Grace, por venir al programa, invitarnos a conocer estas herramientas, a conocer esta campaña. Nosotros hoy hemos conversado con Grace Vázquez, especialista en comunicación y abogacía en Child Fund Ecuador. Ella vino a introducirnos la campaña Naveguemos Seguros por la Ciberseguridad. Y si alguien quiere un poco más de información, valdría mucho la pena que pudieran entrar a la página web y a las redes sociales. En esa página hay algunas guías muy importantes que yo las estuve revisando y me parecen útiles, así que las vamos a recomendar, y es @Child Fund Ecuador en Facebook, @Child Fund EC en Twitter, también @Child Fund Ecuador en Instagram, y la página web que es childfund.ec. Grace, te agradezco. No, pues muchísimas gracias, Clara. Agradecemos mucho al medio de comunicación, y también solamente un tema final que me gustaría decirles es que si identifican que se están cometiendo algún delito, es importante que lo denuncien. Quien recepta las denuncias es la Fiscalía del Estado. Entonces, en www.fiscalia.es ustedes pueden presentar denuncias si detectan páginas web en donde se está haciendo donde se está poniendo en riesgo a los niños, por ejemplo, pornografía infantil, o detectan ustedes alguna red social en donde se está haciendo algún tipo de captación de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual, por favor, pueden denunciar en la Fiscalía. Solamente eso, porque creemos que también es importante dentro de la campaña promover la denuncia y la sanción. Muchísimas gracias, querida Clara. Totalmente. Un dato muy importante que acabas de dar, sobre todo estimular a la denuncia. Gracias a Grace.